Bien, aquí vamos a continuar con derivadas y tenemos la siguiente función que dice lo siguiente. F de x igual al coseno del seno del coseno de x. ¿Sí? Fíjense que tenemos triple operación trigonométrica. Hay que determinar cuál de ellas es la principal, ¿no? En todo caso será siempre la más externa. Entonces, este coseno es la operación principal. Entonces, si es así, vamos a derivar utilizando la fórmula 15, que es para un coseno. Estoy hablando de este coseno del más externo. Y la expresión b, para utilizar la fórmula 15, pues será esta expresión seno del coseno de x. Toda esta expresión será b. ¿Qué es la fórmula para derivar un coseno? Tiene que haber un signo negativo adelante. Aquí lo estamos colocando el signo negativo. Se calcula la derivada de la expresión b. Hemos definido que toda esta operación que está dentro del corchete será b. A todo ello hay que sacarle la derivada. Lo expresamos de esta manera. Exacto, que hay que sacar la derivada todavía. Y luego se coloca el seno de la expresión b. Colocamos el seno de la expresión b, que habíamos dicho que era todo el corchete. Todo el corchete era b. Entonces el seno de esa expresión b. Muy bien. Hay que derivar esta expresión que ha quedado pendiente dentro de la derivada de la de f de x, ¿no? Me refiero a este seno del coseno de x. Hay que encontrar su derivada. Lo hacemos por separado, ¿sí? Y luego lo vamos a insertar acá. Muy bien. ¿Cuál será la operación principal? ¿No? Porque dice seno del coseno de x. Aquí ya para encontrar la derivada de este factor, la operación principal es el seno. Por lo tanto, derivamos como seno. La fórmula número 14 nos dice que para derivar el seno de una expresión b, ¿cuál será nuestra expresión b? En este caso, la expresión b sería el coseno de x. Muy bien. Aquí es igual a la derivada justamente de esa expresión b, es decir, la derivada de coseno de x. Vamos a pendiente un ratito así. La derivada de coseno de x y luego se coloca el coseno de esa expresión b. Entonces, el coseno de esa expresión b. ¿Cuál es la expresión b? Aquí la tenemos, ¿no? El coseno de x nuevamente. Entonces, coseno del coseno de x. Bien, para poder encontrar esta derivada inicialmente debemos acá reemplazar el coseno de x. Reemplazando a partir del coseno, usando la fórmula 15. Si ustedes me ayudan, ¿a qué será igual el coseno de x? ¿No? Porque esto sería b. La derivada del coseno de x va a ser directamente a menos seno de x, ¿cierto? La fórmula 15 nos dice que se coloca un signo negativo. Se deriva el factor b, que en este caso el factor b sería x y derivada de x1. Y se coloca el seno de esa expresión b. Por eso que colocamos seno de x. Muy bien. Entonces, esta derivada de seno de x, ¿dónde debemos reemplazar? Debemos reemplazar aquí en esta derivada, pero específicamente aquí, que es este sector, lo que hemos derivado coseno de x, ¿no? Su derivada. Entonces, en vez de colocar coseno de x derivada, vamos a colocar menos seno de x. Entonces, vamos a reemplazar dentro de esta otra derivada. Entonces, reemplazando este coseno de x, la derivada de este coseno de x, que es igual al menos seno de x, en esta expresión derivable, nos queda de esta manera, ¿no? El menos seno de x hemos reemplazado aquí en lugar de la derivada del coseno de x. Muy bien, ya tenemos esta derivada de esta expresión del seno del coseno de x. ¿Dónde debemos reemplazar esta derivada? Justamente aquí en la función f de x, en su derivada de la función f de x. Bien, reemplazando aquí, dentro de la derivada de f de x, nos queda de esta manera, ¿no? Toda esta expresión la hemos vuelto a copiar acá. Este signo negativo que aparece acá es el que tenía inicialmente la derivada de f de x. Bien, aquí podemos acomodar un poquito los signos. Este menos con este menos se va a hacer positivo. Y en realidad esta sería la derivada f de x, ¿no? De esta función de la función original f de x. Que va a ser igual a seno de x por el seno del coseno de x por el seno del coseno de x. Esa será la derivada de esta función f de x. Bien, hagamos un ejercicio más. Tenemos la siguiente función. Logaritmo natural de x cuadrado por e elevado a x. Si bien acá tenemos un producto entre x cuadrado y e elevado a x, pero la operación principal es un logaritmo. Por lo tanto, para ir derivando esta función debemos hacerlo con el logaritmo natural, ¿no? Muy bien. ¿Qué nos dice la fórmula del logaritmo natural si recordamos? Nos dice que se deriva b sobre b sin derivar. Eso nos dice la fórmula de derivación de un logaritmo natural.
Y donde b para nosotros va a ser todo este producto de x cuadrado por e elevado a x. Eso tenemos que derivar. Vamos a dejar así pendiente todavía la derivada de ese factor. Sobre el mismo factor, pero sin derivar. Muy bien. Pero para derivar x al cuadrado por e elevado a x, esto es un producto. Esto es un producto. Por lo tanto, aquí la fórmula 7 nos permite mostrarnos la fórmula para derivar un producto de un factor u por un factor b, que va a ser igual a la derivada del factor u por b sin derivar más u sin derivar por la derivada de b, ¿no? Donde el x cuadrado hará el papel de u y donde e elevado a x hará el papel de b. Muy bien, aplicando la fórmula 7 entonces para derivar este producto, diremos la derivada de x cuadrado por e elevado a x sin derivar más el factor u sin derivar, que sería el x cuadrado, por la derivada del factor b, que sería e elevado a x. Muy bien. Resolviendo esto entonces, la derivada de x cuadrado sabemos que es 2x. La derivada de e elevado a x sabemos que se mantiene como e elevado a x nomás, sin ningún problema. Muy bien. Ahora aquí podemos factorizar. Fíjense que ambos factores tienen el e elevado a x, tienen una x y aquí un x cuadrado. Podemos factorizar una x por un lado y podemos factorizar el e elevado a x, ¿no? Entonces de este primer factor pues quedaría solamente el 2. Muy bien acá. Y de este otro factor pues quedaría solamente la x. Muy bien. Aquí tendríamos la derivada entonces de este factor x cuadrado e elevado a x. ¿Dónde reemplazamos esto? Reemplazamos en la derivada de f de x, ¿no? Aquí. Debemos reemplazar aquí en el numerador, ya hemos encontrado esta derivada. Bien, reemplazando ahí entonces, nos queda así la derivada de esta función. Ahora, podemos dejarlo ahí o podemos aprovechar y simplificar también, porque acá tenemos un x cuadrado que se puede simplificar con este x cuadrado, una x del numerador que puede simplificarse con una de las x del x cuadrado que está en el denominador, de manera que una expresión mucho más simple de la derivada de esta función sería 2 más x sobre x, que será también, podemos tomarla en cuenta, solo como una expresión mucho más simple, como les mencionaba, como derivada de esta función f de x. Muchas gracias.